En esta segunda parte vamos a compartir con ustedes, miembros de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, está aquí Silvana, Daniel y conmigo, esto que, digamos, quiere apuntar más a lo que es la celebración de la palabra en el ámbito, puede ser, digamos, de la parroquia de la capilla, pero enfocado, en realidad queremos hacer un foco un poco más cerca, a la celebración de la palabra con comunión en la visita de enfermos, bien concreto. Sobre todo porque sabemos que todos los años, o cuando hay estas instancias de institución de ministros, hay algunos que son nuevos, que nunca hicieron una celebración. Y entonces nos sorprende este pedido que ha hecho la comunidad o este pedido que ha hecho el párroco para ser ministro extraordinario de la comunión. Entonces, algunos elementos prácticos queremos compartirles a ustedes. Otros tal vez ya tienen mucha más experiencia, ¿no? Y entonces está bueno, pues recuperar de la experiencia qué cosas son las que tengo que seguir haciendo y tal vez alguna que no, porque yo creía que se hacía así o creía que se podía hacer esto y hoy me doy cuenta que no. Ningún problema, siempre aprendemos cosas nuevas. Y en este sentido quiero agradecer y valorar mucho a los ministros extraordinarios de la comunión que llevan varios años prestando este servicio en las comunidades, porque como todo servicio, como la catequesis u otras instancias, vieron que es como que a veces se nos hace largo, porque si estoy muchos años se nos hace pesado y demás, y en realidad, digamos, hay que renovarse en el servicio, y eso quiere ser esta etapa de institución de ministros. Es decir, bueno, voy a volver a ser ministro, soy ministro, lo que renuevo es el deseo, el vínculo, la búsqueda de los enfermos, la propuesta también a las comunidades y parroquias, ¿no? En esto que decía recién el doctor Hernán, que realmente ha estado fantástico, digo, esto de rezar por los enfermos. Ustedes, como ministros y miembros de Pastoral de la Salud, tienen que ayudar a las comunidades a rezar por los enfermos, ¿no? Proponer un día al mes, no sé, el 11 de febrero, por supuesto, día especialísimo, pero digo, que la comunidad rece por los enfermos. Tal vez no se pueden hacer siempre celebraciones con unción de los enfermos porque eso implica que sí o sí tiene que estar el párroco, pero momentos de oración con los enfermos tiene que haber en todas las parroquias, comunidades, capillas. Los podemos preparar nosotros, puede ser desde una adoración eucarística, puede ser alguna de las misas del mes, ¿no? Digo, en los segundos sábados del mes, misa por todos los enfermos de la parroquia. Y entonces ahí vamos tomando conciencia, nosotros los ministros ordinarios, extraordinarios y también todos los miembros de la comunidad, de los enfermos, a los que estamos llegando y a los que a veces no podemos llegar, porque son más que nosotros, porque no nos dan los tiempos, porque no nos enteramos. ¿Cuántos hermanos enfermos hay en la comunidad que no nos enteramos? Porque nadie nos avisó, ¿no? Y tal vez es un vecino cercano, pero no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, o están internados y no podemos llegar al hospital, por supuesto. Pero, tener en cuenta que nuestra misión también es hacer rezar a otros por los enfermos. Rezamos nosotros, pero hacer rezar a toda la iglesia. Y por eso estamos acá. Bueno, abrimos entonces el juego a la pastoral litúrgica o la comisión de liturgia en esto que es el encuentro de formación MEC. Hay un ritual específico que se llama la Sagrada Comunión y el culto del misterio eucarístico fuera de la misa. Este ritual es para los sacerdotes, para los diáconos y también para los ministros extraordinarios de la comunión en todo lo que hace al trato, digamos así voy a decir esta palabra, al trato con la Eucaristía, ¿sí? ¿Qué hacer en una celebración de la palabra? ¿Cómo hacer una adoración eucarística? Todo eso está en este libro. Este es el ritual apropiado que debemos usar fuera de la misa. En la misa se utiliza el misal y los leccionarios. En el bautismo se usa el ritual del bautismo. Bueno, todo lo que tiene que ver con el trato de la Eucaristía fuera de la misa, existe este ritual. La Sagrada Comunión y el culto del misterio eucarístico fuera de la misa, ¿sí? Esto para que ustedes conozcan que existe un ritual apropiado, preparado, aprobado por la Conferencia Episcopal Argentina para hacer las celebraciones correspondientes según sea el tipo. De aquí, y sumando elementos de otros rituales,
la Comisión Arquidiocesana de Liturgia de Córdoba prepara estos pequeños, mal llamado ritual de ministros, en realidad son esquemas y aportes para las celebraciones de ministros extraordinarios de la comunión. Esto es lo que nosotros ofrecemos como un compendio de parte de lo que está en este libro, pero también en el índice, si ustedes lo tienen o lo recuerdan, hemos pensado que, digamos, elementos que ayuden a la pastoral de la comunidad, de la parroquia, y extendamos un poquito la ayuda de los curas también y a los diáconos, que por ahí no son suficientes. Entonces, les leo el índice simplemente. En primer lugar, van a encontrar la Sagrada Comunión fuera de la misa por un ministro extraordinario, la comunión y el viático administrado a los enfermos por un ministro extraordinario, ritual de exposición eucarística realizada por un ministro, que ustedes lo pueden hacer, pueden exponer el Santísimo, y después pusimos otros que están en otros rituales, pero que nos parecen que en caso de extrema necesidad lo pueden utilizar. Por ejemplo, bautismo de un niño en peligro de muerte, ¿sí? Bueno, siempre tratamos de buscar al cura, buscamos al diácono, pero a veces el peligro, digamos, es demasiado. Entonces, lo puede hacer cualquier laico podría bautizar a otra persona, pero digo, un ministro extraordinario se entiende que tiene una vida cercana a la Eucaristía y a la comunidad que hace que puedan administrarlo en caso de extrema necesidad. No es que pueden bautizar siempre y bueno, nació mi nieto y yo lo voy a bautizar. No. Pero está puesto allí porque a veces nos consultan. Se da una situación, sobre todo en el campo, las capillas que están lejos, en el interior, que no hay por ahí la posibilidad del acceso. Un día como hoy, me imagino, en zonas rurales, sería muy difícil, incluso en una camioneta y todo, por ahí, digo, algún río desborda, ¿cómo llegamos? Un niñito acaba de nacer, está en peligro de muerte, el cura no va a poder llegar. Bueno, Brochero hubiese llegado, porque se subía en la mula y cruzaba los ríos. Bueno, nosotros capaz que se nos complica un poco más, o no, qué sé yo, el don de la santidad lo tenemos todo. Entonces, ahí está, bautismo de un niño en peligro de muerte. Celebración de exequias en la casa del difunto o en la sala velatoria, el famoso responso, ¿sí? El famoso responso que decimos todo. Hay un esquema de celebración para los difuntos. También, digo, si el cura no llega, si no lo encontramos al diácono, yo puedo rezar, por supuesto. Es un momento de oración. Aquí hay un esquema propuesto. La palabra de Dios, el Padre Nuestro, no pueden faltar, ¿sí? Por eso lo pusimos allí. Bendición, dice, anual de las familias en sus propias casas, la bendición de las casas, por ahí en las misiones que se organizan en las parroquias, en las comunidades para salir a visitar las familias del barrio y demás, podríamos nosotros, con agua bendita que traemos, que nos dio el cura, bendecir las casas. Bueno, aquí también hay un esquema propuesto. Y después, diferentes ocasiones para utilizar el agua bendita. Nosotros no podemos bendecir el agua, pero si la tenemos, podemos ofrecerla de alguna manera. Eso es lo que está en este pequeño ritual MEC, que le decimos nosotros, ritual para el ministro extraordinario de comunión, como un aporte, soporte de las celebraciones. En primer lugar, ustedes están destinados para la comunión, la visita y a enfermos, ¿sí? Eso es lo principal de la tarea. Lo otro puede ser una ayuda en la comunidad parroquial, si hace falta, si el sacerdote también lo ve, el párroco lo ve oportuno. Bien, entonces, a partir de este esquema general, vamos a charlar de lo que es la celebración, digamos, del esquema general. Antes les recuerdo esto. Dice, ¿cuál es la relación entre el culto eucarístico y la celebración de la Eucaristía? Todo nace en la mesa del altar. Todo comienza ahí, ¿sí? O sea, lo que sucede en la misa, lo que celebramos juntos, el misterio pascual celebrado en la Eucaristía, en cada comunidad, en la parroquia, siempre que hay una misa, todo comienza allí. Y de allí es como que se desborda, ¿sí? Primero la comunión de todos los fieles, en el rito de la comunión, del que todos participamos y demás, pero eso se prolonga hasta la vida de nuestros hermanos que no pueden participar por la enfermedad. Entonces, el punto donde todo comienza, para nosotros como cristianos, es en el altar, ¿no?
Entonces la celebración de la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Cristo mismo, nuestra Pascua y pan vivo, que por su carne vivificada y vivificante por el Espíritu, da vida a todos los hombres. La celebración de la Eucaristía en el sacrificio de la misa es el origen y el fin del culto, ¿sí? Nada se equipara con poder celebrar la Eucaristía. Y el misterio eucarístico en toda su amplitud, tanto en la celebración de la misa como en el culto de las sagradas especies, se conservan después de la misa, que se prolongan en la gracia del sacrificio. Esto es que yo digo que la gracia comienza en el altar y se derrama tanto llevándolo a los enfermos como también en las adoraciones y exposiciones eucarísticas. ¿Cuál es la finalidad de la reserva? Y acá lo va a decir. El fin primero y primordial de la reserva, fuera de la misa, es la administración del viático. El viático, para que nos quede claro, es la última comunión que hace un enfermo antes de morir. Eso es el viático. La ultimísima comunión. La última. Eso es el viático. Nosotros, con la pastoral de ministros extraordinarios de la comunión, hace que el enfermo pueda repetir la comunión varias veces. Bueno, tal vez la última que nosotros no sepamos va a ser su viático, ¿sí? Pero el viático es eso. Entonces, en primer lugar, la reserva es para ser llevada a los enfermos. Y en segundo o tercer lugar, es para la comunión en la misa. ¿Vieron que a veces como que consagramos muchas hostias para que no falte nunca en la reserva? Y en realidad le tiene que haber una cantidad de hostias que alcance para llevar a los enfermos y un poquito más. Porque cuando se celebra la misa, se consagran más hostias. Entonces no se olviden que el primer fin de esa reserva no es que todos pasemos y hagamos la genuflexión. Eso lo hacemos, por cierto. Sino que allí también, tenemos que encontrar en el sagrario a todos nuestros hermanos difuntos, enfermos, a quienes tiene que llegar el Santísimo, ¿sí? Esas hostias consagradas son para los enfermos. Ténganlo en cuenta. Dice, el lugar de la reserva, por cierto, dice la Sagrada Eucaristía se reservará en el sagrario, inamovible, quiere decir que sea fijo, sólido, no transparente, cerrado de tal manera que evite al máximo peligro de profanación. De ordinario en cada iglesia oratorio habrá un solo sagrario situado en la parte de la iglesia oratorio correspondiente, ¿sí? Esto es lo que más o menos sabemos todos. El sagrario es el lugar de la reserva de la Eucaristía. Pero esto nos va a servir también para volver a entender por qué yo no me puedo llevar la Eucaristía a mi casa. No, porque voy a llevar la comunión a los enfermos el martes. Ya que estoy el domingo, me lo llevo y me lo dejo en casa. No lo puedo hacer. No puedo llevarme la Eucaristía como para tenerla en mi casa. Tiene que estar en el sagrario. Vamos al esquema general de la celebración. A mí me gusta explicar esto porque vieron que es como que las celebraciones nos hacemos mucho lío, ya sea de confirmaciones, de bautismo, lo que sea. Todas las celebraciones, es decir, la mayoría de las celebraciones en general tienen 4 partes, a saber, ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia del sacramento, pongámosle bautismo también puede ser, o Eucaristía que se corresponde, y ritos conclusivos. 4 pasos. Ritos iniciales, el saludo, ponernos en la presencia de Dios. Lo mismo que hicimos acá. Estamos muy acostumbrados a esto. En el nombre del Padre, del Hijo, ¿sí? Saludos iniciales tiene que ver con eso, ponernos en presencia de Dios. El sacerdote en la misa, además, saluda con el saludo litúrgico. El Señor esté con ustedes. Bien, ustedes no lo pueden hacer porque no son ministros ordenados, pero sí pueden proponer el saludo de, el Señor nos acompaña, está con nosotros en este momento en que vamos a celebrar su palabra. Entonces, ritos iniciales. Celebración de la palabra de Dios o liturgia de la palabra. Todos los sacramentos, todas las celebraciones de los sacramentos, todas, bautismo, todos, proponen la liturgia de la palabra. Del Vaticano II, para esta parte, la palabra de Dios ha tenido un punto muy importante, ya lo va a desarrollar Daniel, pero para que les quede, todos los rituales tienen su propuesta de textos en la liturgia de la palabra. En este caso serán los referentes más a la Eucaristía, pero sepan que los bautismos, las confirmaciones, todos tienen liturgia de la palabra.
Después lo que yo llamo liturgia del sacramento, en este caso va a ser la Sagrada Comunión. En la misa le llamamos liturgia eucarística o liturgia de la Eucaristía. ¿Por qué Sagrada Comunión o celebración de la Sagrada Comunión? Porque dentro de la liturgia eucarística, en la misa, si todo lo tenemos en cuenta, tenemos, empezamos con el prefacio, todo lo que es la plegaria eucarística y demás, y después viene el rito de comunión. El rito de comunión lo integra el Padre Nuestro, el Cordero, y la comunión propiamente dicha, hasta la oración postcomunión. En la misa, todo eso es la liturgia eucarística. Ustedes, como ministro extraordinario de la comunión, solo van a poder tomar lo que es el rito de comunión. Por eso ahí van a ver que dice Padre Nuestro, saludo de paz, comunión y oración conclusiva. Eso ya va a quedar en manos de Silvana, así que no me explayo mucho más. Y después viene el rito de conclusión, que en la misa incluimos avisos parroquiales, ¿sí? Y también muchas veces, bueno, las diferentes bendiciones que se proponen, alguna más solemne o no, de acuerdo a la misa que estamos teniendo. Entonces, con estos 4 pasos, digamos así, nosotros, incluso cuando no tuviéramos un ritual, porque nos olvidamos, porque salimos de urgencia, porque nos agarró, no sé, el agua, uno rápidamente puede organizar una oración simple, ¿sí? Voy a despedir a un ser querido que ha fallecido, no llevé el ritualito, el cura nunca llegó, no sé qué. Bueno, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si puedo tener un texto bíblico a mano, lo leo desde una Biblia, el celular, rápidamente busco un texto bíblico y lo pongo. Si no tengo de dónde sacar, recuerdo un texto. Jesús, que le devolvió la vida a Lázaro ante el pedido de María y de Marta, nos acompaña en este momento que estamos tristes, pim pum pam, una breve oración de los fieles, un Padre Nuestro, uno hasta incluso podría improvisarlo desde la oración personal, ¿sí? Yo estos 4 pasos rápidamente nos ayudan a pensar, bueno, ¿cómo estructuro todas las celebraciones? ¿Sí? A ustedes básicamente, o en primera instancia, lo que se les pide es celebración junto a los enfermos, ¿sí? O sea, vamos a rezar con ellos, por lo cual todo lo que hablaba recién Hernán en la visita de enfermos forma parte de esto. O sea, no es un rito frío o estructurado, sino con toda la calidez, con todo el cariño, con toda la comprensión de lo que se puede estar viviendo la familia, vamos a rezar, ¿sí? O sea, no es que nos olvidamos de todo. A veces pasan cosas como que yo quiero hacer la oración y el enfermo me quiere contar algo. Lo escucho, porque él necesita decirme algo, necesita decirle algo a Dios, no sé. Entonces escucho y después rezamos. No se acuerda el Padre Nuestro, no sé, bueno, rezamos. Cosas tan lindas como si yo llego a la casa de un enfermo, vieron que muchos tienen su altarcito en la habitación y veo que tiene una imagen de San Expedito. San Expedito ruega por nosotros. Tiene un brochero, o sea, tiene esas cosas que hacen a la celebración, al contexto, ¿no? Que es la casa, pero en ese momento, esa habitación, esa cama de hospital, de geriátrico, digamos, ese lugar es la iglesia. Está toda la iglesia ahí, ¿sí? Entonces, a rezar con ellos y a partir de la realidad que tenemos presente. Qué importante esto que decía el padre Javi de la celebración con el enfermo, con la familia, con el entorno, con la comunidad. Porque los enfermos son parte de la comunidad. Ellos están con nosotros, de otra forma, pero ellos permanecen. Así que bueno, vamos a ver en la liturgia de la palabra, en la visita al enfermo, el qué y el cómo. ¿Cuál es el sentido que tiene la liturgia de la palabra en la visita al enfermo? Misión Continental, año 2007. Este librito de la quinta conferencia, que yo los invito a que si tienen la posibilidad de descargarlo, porque hoy en día en Google encontramos todo, ¿no? Y si no, lo podemos comprar también y vamos macheteando. Porque Aparecida está tan configurada con nuestra idiosincrasia latinoamericana.
Y nos recalca en todos los números, en todos los capítulos, esto del discipulado misionero. No somos nosotros. Nosotros vamos a visitar al enfermo, participamos de la comunidad, pero siempre, como decía también el doctor, Jesús en el corazón. Jesús hecho carne primero en nuestra propia vida. Porque como dicen los santos, que son modelos, también el doctor los recalcaba mucho a los santos. Ellos encarnaron el mensaje de Jesús y pudieron ofrecerlo. Si nosotros no tenemos encarnado el mensaje de Jesús, también puede ser que nuestra visita al enfermo sea fría, sea distante, que la familia vieron que por ahí, dice, nos ha pasado, yo creo que a lo mejor a todos nos ha pasado, ¿no habrá otro ministro que pueda venir a visitarnos? Puede suceder porque somos humanos. Así que bueno, pero todo esto, este magisterio, esto que decía el Padre, pidan en sus parroquias y no le tengan miedo, porque hay como un resquemor con la liturgia y el único liturgo es Jesucristo. Entonces, no le tengan miedo a todos los libros rojos que encuentran por ahí en la comunidad parroquial y pídanlo. Padre o sacristana o sacristán, necesito ver algo de esto, porque realmente todos los libros litúrgicos en sus notas preliminares nos enseñan todo esto. Todo está fundamentado en todas las palabras que dijo el doctor recién, lo encontramos acá. Porque a la Iglesia, como magisterio, ya sabe lo que nosotros necesitamos para evangelizar mejor, para llevar el anuncio lo mejor que podamos. Ahí le hemos puesto dónde está contenido toda el área de la salud y la enfermedad. Es amplio, es todo el capítulo 8, que es Reino de Dios y promoción de la dignidad humana, del 4.17 al 4.21. Pero nosotros nos hemos querido detener en el 4.20, que dice expresamente, en las visitas a los enfermos en los centros de salud, en la compañía silenciosa al enfermo, en el cariñoso trato, en la delicada atención a los requerimientos de la enfermedad, se manifiesta a través de los profesionales y voluntarios y discípulos del Señor, o sea, nosotros. La maternidad de la Iglesia, que arropa con su ternura, fortalece el corazón y en el caso del moribundo lo acompaña en el tránsito definitivo. El enfermo recibe con amor la palabra. Conversamos cuando preparamos este encuentro cuánta riqueza y cuántas experiencias y situaciones se nos pueden dar. A veces un enfermo que de pronto hubo que intubarlo, que entró en un shock, que tuvo otro inconveniente y no se le puede dar el cuerpo de Cristo, pero sí se le puede dar el pan de la palabra, sí puede escuchar. Incluso la misma familia, los mismos cuidadores, si está en el hospital, los enfermeros, los médicos. Así que miren, ahí Aparecida, por eso lo hemos resaltado, el enfermo recibe con amor la palabra, porque sabe, el enfermo no es tonto, el enfermo sabe que estamos en una situación humana de extrema vulnerabilidad. El perdón, el sacramento de la unción y los gestos de caridad de los hermanos, el sufrimiento humano es una experiencia especial de la cruz y de la resurrección del Señor. Y muy gráfico fue el video de la oración, ¿no? Todo pasa por la cruz de Jesucristo y todo va a pasar por la resurrección también de Jesucristo. La liturgia es un lugar privilegiado donde la palabra de Dios, miren
Qué radical esto, donde la palabra de Dios suena con una particular eficacia, pues en ella Dios habla a su pueblo y Cristo sigue anunciando su evangelio. Eso es lo que hacemos en cada Eucaristía. Es lo que hacemos cuando nos reunimos en torno a la palabra, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. El destinatario de esta palabra es el pueblo de Dios, o sea, los enfermos también, reunidos y congregados por el Espíritu Santo. En la visita al enfermo prolongamos esta eficacia al compartir las Escrituras. Como ministros extraordinarios de la comunión, hemos pasado por un montón de experiencias, ¿no? Desde acompañar al enfermo sabiendo su diagnóstico hasta que él puede compartir, hacer su Pascua, ¿no? Y en ese itinerario se nos presentan un montón de etapas que vale la pena siempre estar atento. Y en eso no solo, ¿no? Estamos ahí con el grupito de WhatsApp, está bueno apoyarse con los hermanos ministros, ¿no? Me pasó, también el doctor lo mencionaba, me pasó esto, ¿cómo puedo hacerlo? Necesito ayuda. A ver, grupo, nos organicemos, planifiquemos. Solo no podemos. Si yo me quiero cortar solo en este ministerio y en ninguno, no podemos. Para eso nos tenemos que reunir, juntar, preparar para llegar a cada vez más enfermos. Bueno, seguimos con la celebración. En la celebración el enfermo se prepara a la mesa, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo del Cristo, en la que todos, ministros, enfermos, familia, cuidadores, nos instruimos y nos fortalecemos con lo que el Señor nos quiere comunicar. Lo que el Señor nos quiere comunicar, y a nosotros también. El doctor hizo mucha mención sobre las actitudes básicas, ¿no?, de la visita del enfermo. Compasión, cercanía y ternura. Bueno, nosotros, el Señor también lo quiere comunicar, por eso somos puente. Él quiere comunicar a través de la palabra de Dios la salvación, la cercanía, la ternura, la compasión. En una palabra, su misericordia. Bueno, y ahora viene la práctica. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las lecturas que podemos proclamar por ahí? Un puntito importante. A veces no podemos proclamar infinidades de lecturas o al revés, a lo mejor el enfermo, la familia se queda y no hay más. Eso también va a depender que nosotros preparemos la celebración con el equipo de pastoral o el equipo de liturgia, que también pueden prepararse mutuamente para ser lo más eficiente posible en este ministerio. En la palabra que proclamamos, actúa ya Dios, nos dicen los documentos. Su Espíritu hoy y aquí nos comunica la fuerza salvadora de esta palabra. Cristo glorioso, presente en medio de nuestros hermanos enfermos, se nos da como la respuesta viviente de Dios a la humanidad. Miren qué interesante esto que nos comparten, esto de los padres de la Iglesia. Es que en verdad no es que creamos en lo que dijo Jesús en aquel tiempo, sino que abrazamos y recibimos en la fe al mismo Jesús. Eso es también lo que tenemos que comunicar nosotros al enfermo. Nosotros somos meros instrumentos, somos puente, como decía el doctor. Y eso es lo que tenemos que comunicar, la salvación de Jesús. Bueno, lo principal no es la palabra de Dios. Miren este jueguito de palabras. Lo principal no es la palabra de Dios, sino el Dios de la palabra que sigue vivo y actúa en medio de nosotros. Nosotros por la fe
hacemos, leemos, celebramos y Dios completará su obra. Bueno, hay en el ritual, que también lo tienen acá, en el chiquitín, como dice el Dani, tienen una serie de lecturas para proclamar principalmente del Evangelio de San Juan con el pan de vida. Pero también podemos proclamar lecturas según el tiempo litúrgico que estamos viviendo. Ahora estamos viviendo el tiempo de Pascua, ¿no? Y qué mejor que compartir con el enfermo alguna de las lecturas que ofrece este tiempo tan especial para nosotros, que es la cincuentena pascual. ¿Cómo hago? Bueno, me fijo y les paso un chivo de paso. La Conferencia Episcopal de Liturgia tiene una aplicación que se llama Liturgia de las Horas, donde también ahí pueden hacerse de todo el calendario litúrgico y al momento de celebrar dice, yo quiero llevarle al enfermo la palabra de lo que pasó en las primeras comunidades. O quiero llevarles, como el domingo que pasó, esto de compartir el pan. O sea, porque a ellos la palabra también los va a edificar, también va a ayudarles en el proceso doloroso y de sufrimiento que están pasando. Así que es muy importante tener en cuenta eso. ¿Quiénes pueden proclamar? Nos dice el ritual. El ministro puede, debe, pero también podemos nosotros, como en la misa, ayudar a que la familia o los cuidadores o las cuidadoras que acompañan al enfermo, las enfermeras, el familiar que tenemos al lado. ¿A quién no le ha pasado compartir con el familiar que tiene en la cama del lado, ¿no? Entonces, invitarlos, no tengamos miedo de compartir lo que es el mensaje del amor de Dios. Entonces, el ministro puede, y cualquiera que esté con el enfermo puede proclamar una de las lecturas que nosotros hayamos podido elegir para el caso. Dice, así como en la celebración eucarística, los ministros en la visita al enfermo deben preparar con esmero y proponer las lecturas de la palabra de Dios que constituyen un elemento de suma importancia en esta celebración. Como decíamos antes, para ser escuchadas por todos con veneración y pueda ofrecer al enfermo y a su familia el bálsamo del alivio, porque Dios Padre sabe del dolor, como dice el refrán, no solo de oído, ¿no? Sino que el dolor de Jesús toma arte y parte. Otro dicho muy popular, toma arte y parte, se involucra, se solidariza, se sensibiliza con el dolor nuestro. Somos su creación, ¿cómo no lo va a hacer, no? Así que bueno, a través de la palabra nosotros podemos ofrecerle al enfermo el alivio y el consuelo que está necesitando. Dios no quiso quedarse con el dolor, porque eso también, ¿no? Ay, bueno, es la cruz, pero también después viene la luz, viene la resurrección. Entonces Dios no quiso quedarse en el dolor, el sufrimiento, en la enfermedad, sino que la vida de Jesús le dio un nuevo sentido al mundo. ¿Vieron que ahí el doctor pasó todo lo hago nuevo? Bueno, es todo lo hago nuevo, ¿no? Y nosotros nos ofrecemos, en la misa nos ofrecemos para que Él transforme nuestra vida, al enfermo también. Bueno, entonces el mismo Jesús que pasó haciendo el bien, curando, sanando, aliviando, consolando a todas las personas. Nosotros estamos invitados a hacer exactamente lo mismo que Jesús, porque somos sus discípulos misioneros. Nos ha llamado, nos ha convocado, nos ha dado una vocación de bautizados que tenemos una misión. Para algo estamos acá.
y agradecemos, como dijo el padre Javi al principio, de tenerlos a todos ustedes, darles gracias por amar tanto al Señor. Un poco imperfecto, pero lo amamos lo mismo, ¿no? Y bueno, y Él multiplicará en ustedes la palabra en los enfermos. Bien, en el momento de llevar la comunión a nuestros hermanos, hay algunos elementos que tenemos que utilizar, ¿sí? La teca, por ejemplo. Es recomendable, por una cuestión de respeto al Señor, llevar la comunión en estos pequeños elementos que, miren cómo lo llevo yo, que es pequeño, práctico y por ahí dicen, pero puedo utilizar un pastillero, tengo unas tapitas de tupper que pegan justito el tamaño. Es una cuestión de respeto, no estamos llevando cualquier cosa, no estamos haciendo un delivery. Eso una vez unos sacerdotes nos decían, recuerden los ministros de Eucaristía, no es un delivery, no es que levantan el teléfono, mándame la comunión y ahí salgo con la bicicleta como si fuera un Uber. No, estamos llevando una persona, la persona de Cristo, entonces hay que tratarla con respeto. Recordemos que Jesús está vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar. ¿Y cómo llevarlo? Con respeto. Entonces está este elemento que se llama teca, por ahí hay gente que no conoce el término, teca. Hay de distintas formas, distintos tamaños, incluso de distintos precios. Hay algunas que son económicas, hay unas que son así de acero inoxidable, como la que está ahí, la de arriba, y permite llevar varias formas si uno tiene que llevar a varios enfermos. Después está el portateca, que es esta pequeña canastita de cuero, en este caso. Hay algunos que las pueden hacer bordadas, hay mujeres que son muy hábiles para tejer a crochet. Entonces, ¿qué permite esto? Que cuando llevamos la comunión, lo guardamos al Señor con respeto y lo llevamos en el pecho, en el corazón, no en el bolsillo, como si fuera un celular o las llaves del auto. Lo llevamos en el pecho, con respeto, y aparte que nos ayuda a ir haciendo oración interna mientras uno va a visitar al enfermo. Recién decía el doctor, nosotros somos puente y también somos burros. ¿Se acuerdan del burrito del Domingo de Ramos? Nosotros somos el burrito del Domingo de Ramos. Lo llevamos al Señor, a nuestros hermanos que nos están esperando. Entonces, el hecho de usar el portateca en el pecho sirve para dos cosas. Para la oración, el respeto al Señor, y también por seguridad, para que no se nos pierda ni nos lo roben. Porque por ahí si uno lo lleva en el bolsillo, puede pasar que se caiga, que alguien pase con dedos ágiles y lo robe. En cambio, en el corazón, en el pecho, va con todo eso. Y otros elementos más que son el corporal, que es esos que se ve allí, que es simplemente similar al que utiliza el sacerdote en la misa. Lo pueden hacer, esto lo hizo una señora amiga de la familia, para que lo pueda usar, lo hizo ella. El corporal sirve para que si cae alguna partícula de la hostia, quede allí y no se pierda. Es lo mismo que se utiliza en la misa. El purificador para limpiar la teca después de utilizarla, también con todo respeto. Y otros elementos más que, si bien no son netamente litúrgicos, podemos utilizar: la cruz, la vela, el alcohol y el barbijo. No vamos a profundizar más lo que ocurrió hace tiempo atrás con el tema de la pandemia, pero tenemos que acostumbrarnos que nosotros también podemos ser vectores, transmisores de enfermedades. Y si la persona, el enfermo, está débil en su fisiología, sin querer nosotros podemos estornudar o contagiar alguna otra enfermedad. El tema de la cruz y la vela es opcional, y hay muchas veces que los mismos enfermos tienen en su casa, nos preparan un mantelito, una velita, una imagen de la Virgen, un crucifijo.
como decía recién el padre Javier, hay que aprovechar eso, porque la gente participa, somos comunidad, nosotros no somos actores que venimos a presentarnos al enfermo y somos los más buenos del... No, estamos al servicio del Señor, y porque el sacerdote nos pidió que colaboramos en su tarea al servicio del enfermo. Podemos pasar a la siguiente. Y algunas recomendaciones. Recordemos siempre que en las especies consagradas, ocultan la real presencia de Jesucristo y tratarlas con reverencia. Desde el momento que uno va a retirarlas del sagrario, hacer una genuflexión, como se hace siempre delante del sagrario, abrirlo con delicadeza, porque no estamos abriendo el freezer o la heladera para sacar, no, está el cuerpo del Señor presente. Entonces, y llevar directamente la Eucaristía a la casa del enfermo. No es lícito retenerla en la casa del ministro, ni tampoco del enfermo. Recién también lo decía el padre. Hay veces que digo, yo voy a misa a las 10 de la mañana, pero tengo que llevar la comunión a las 6 de la tarde. Entonces me la llevo a la teca con la presencia y sí, con mucha devoción le pongo las velitas, duermo la siesta y después... No. Tampoco decir, bueno, llevo la comunión, se la llevo al enfermo, pero mientras tanto voy a aprovechar que paso por la carnicería, compro para el asado del mediodía y después la llevo... No. Recordemos que estamos llevando a Jesús. Entonces, es el camino directo de la parroquia o de la iglesia al enfermo. No hay otra. Por más que tengamos mucha devoción y respeto al Señor, lo que corresponde es eso, de la casa, de la parroquia al enfermo. Utilizar la teca, como ya habíamos dicho. En el camino, orar adorando al Señor sacramentado. A mí me ocurre muchas veces que voy en bicicleta, utilizo mucho la bicicleta, y en la bicicleta voy orando y diciéndole al Señor, bueno, lo llevo a pasear en la bici hasta la casa del enfermo. Al llegar a la casa del enfermo, dar inicio a la celebración después de saludar cordialmente. Ustedes vieron en el esquema que nos presentó el padre Javier, están los ritos iniciales, el saludo. Bien, saludamos a la familia y procedemos a dar la comunión al enfermo. Después de que terminemos con la celebración eucarística, podemos, sí, charlar con la familia, con el enfermo, hacer un momentito de acompañamiento, pero lo principal es la celebración eucarística. Un poquito más. En caso que el enfermo no desee comulgar, respetemos su decisión. Hay veces que por una cuestión mental o de ánimo no quiere recibir al Señor, no lo obliguemos. Respetemos su voluntad. Por ahí digo, no, yo ya llegué acá, vine de la parroquia y le tengo que dar la... No. Lo mismo hay veces que los enfermos no pueden consumir completa la hostia porque no pueden deglutir. Entonces se les puede dar un pedacito, una partícula de la hostia como para que lo puedan llevar a la lengua y tragar. Y hay veces que lo hacen con mucha dificultad. Se puede utilizar hasta a veces una cucharita. Si el enfermo no puede abrir bien la boca, entonces poner una partícula de la hostia en una cucharita y ayudar. Y si necesita, un traguito de agua para ayudar a tragar. Son cuestiones prácticas que por ahí nosotros tenemos que tener también la delicadeza de saber que la persona que está allí no tiene toda la salud suficiente como para poder recibir la comunión completamente. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Lo recomendable es, si fraccionamos una parte de la hostia, el resto, si no lo va a recibir nadie más, llevarlo a la parroquia y volverlo a poner en la reserva eucarística. Otras veces pueden comulgar también la persona que esté al cuidado del enfermo o algún familiar que esté presente. Muchas veces hay enfermeras que en el cuidado del paciente no pueden asistir a misa, entonces pueden recibir también la comunión. Y eventualmente también lo podemos consumir nosotros, si es que no podemos volver hasta la parroquia de guardarla, la podemos consumir. Y es
que esto que había puesto, lo principal es que el sacerdote visite primero al enfermo. ¿Para qué? Para que pueda hablar con él, para que pueda recibir el enfermo el sacramento de la reconciliación. Es más, si puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos de manos del sacerdote, es fundamental. Y luego ahí el sacerdote evalúa si ese enfermo puede ser siendo visitado por los ministros de Eucaristía. Es el sacerdote el que nos convoca. No es que yo tengo ganas de visitar al enfermo. Sí, puedo tener ganas, por supuesto, pero tenemos que pedir autorización primero al sacerdote, que es el pastor de las almas. Y bueno, como decía recién el Javier, este rito de la comunión es, una vez que se proclama la palabra, ¿se acuerdan cómo eran los ritos iniciales? Saludo inicial. Recordemos que en los saludos tratemos de evitar las fórmulas que utilizan los sacerdotes. Por ejemplo, el Señor esté con ustedes. Y la gente responde, y con tu espíritu. Ese es un saludo específicamente destinado para los sacerdotes, para los ministros ordenados. Nosotros somos ministros extraordinarios. Hay en el ritual, tanto en el ritual como en este compendio, una serie de fórmulas que se pueden utilizar para saludar. Yo generalmente digo, bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. O hermanos, alabemos a nuestro Señor Jesucristo, presente entre nosotros en el Santísimo Sacramento y que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces la gente responde, amén, porque es un diálogo. Entonces, tenemos varias fórmulas que podemos utilizar como ministros sin usar las fórmulas que usan los ministros ordenados. Lo mismo que al finalizar la celebración, hay también una serie de fórmulas que podemos utilizar para evitar la del sacerdote, que de nuevo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, pedimos nosotros que el Señor nos bendiga. A ver, sí, por ejemplo, el Señor nos bendiga, nos defienda de todo mal y nos lleve a la vida eterna. O el Señor nos bendiga y nos custodie, el Señor omnipotente y misericordioso. Son formas de concluir sin dar la bendición como hace el sacerdote con la mano. No somos sacerdotes, somos una extensión del sacerdote ordenado. Entonces, después de la celebración de la palabra, que muchas veces, como decía Silvana, tenemos acá propuestas, varias lecturas. Puede ser que si estamos, por ejemplo, en una sala de terapia intensiva, no podamos hacer una oración, una lectura completa. Entonces, basta con que sea un versículo de la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios está presente. Otras veces podemos leer el Evangelio del domingo. Entonces, podemos hacer toda la lectura completa. En eso tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos de la gente. Sabernos ubicar. Nosotros sabemos que cuando llegamos a la casa del enfermo, ellos mismos nos manifiestan cómo se encuentran y si pueden participar de una celebración extensa o breve. Entonces, luego de la celebración de la palabra, rezamos el Padre Nuestro, Cordero de Dios, como en la misa, se le administra la comunión al enfermo, el cuerpo de Cristo, le damos un momento de silencio también al enfermo, para que él pueda orar y adorar al Señor que acaba de recibir. Muchas veces corremos el riesgo de estar apurados porque tenemos que visitar a varios enfermos. Entonces digo, no, tengo 10 minutos por cada enfermo, así llego a... No es un delivery. Si el enfermo necesita 2, 3 minutitos en silencio para orar, lo acompañamos en la oración. Es más, podemos hacer
la oración de comunión espiritual mientras el enfermo está orando en silencio, nosotros también acompañamos e invitamos también a los que estén presentes a participar de ese momento. Luego del silencio, la oración conclusiva, como lo habíamos dicho, que están las oraciones de la... Oración de la gente de la Pastoral de la Salud. Tranquiliza, Señor, mi paso apresurado. Vuélveme un instrumento más eficaz de tu misericordia. Bendice mi mente para que no sea indiferente o insensible, sino que esté atento a las necesidades del hermano que sufre. Bendice mis ojos para que estén abiertos a reconocer tu rostro en el rostro de cada enfermo y llévame a descubrir la luz y los tesoros interiores de cada uno. Bendice mis oídos para que acojan las voces de los que piden ser escuchados y responder a los mensajes de los que no saben expresarse en palabras. Bendice mis manos para que no permanezcan cerradas e indiferentes, sino que transmitan calor y proximidad a quien necesita de una mano amiga. Bendice mis labios para que no pronuncien frases hechas de palabras vacías, sino transmitan comprensión y cariño escondido en un corazón que ama. Bendice mis pies, Señor, para que pueda dejar huellas de mi paso por este mundo y contribuya a promover el diálogo silencioso del enfermo contigo. Amén.